en el libro de Romanos, en el capítulo 1, para la gloria del Señor, amén. Y vamos a leer el verso 16, solamente un verso para la gloria del Señor, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno porque para siempre es su misericordia, y le voy a suplicar en el nombre del Señor Jesucristo, en reverencia a su palabra, que se ponga sobre de sus pies, y cuando tenga la escritura me lo confirma con un fuerte amén para la gloria del Señor, porque ese amén es para el Señor, aleluya, gloria a Dios, amén. Todo lo tenemos, el libro de Romanos capítulo 1 verso 16 para la gloria del Señor, y solo ese verso vamos a leer, y dice, ¿todo lo tenemos? Amén. Capítulo 1, verso 16. Lo vamos a leer todos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. ¿Todo lo tenemos? Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Repítalo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, aleluya. Dele gloria a Dios, dele un aplauso al Señor por su palabra. Te damos gracias, Señor, en esta hora, y nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que eres tú el que habla, Padre eterno. Yo solamente soy ese instrumento en tus manos. Padre mío, me hago a un lado para que seas tú, Señor amado, el que haga la obra a través de tu palabra, Señor. Añade bendición sobre bendición, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, Señor, pues tu palabra dice que no volverá a ti vacía, antes bien hará lo que tú quieres que haga, aquellos a los cuales tú le envías, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Quién es el que está hablando aquí cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio? Es Pablo, el hermano Pablo. ¿Cuántos se acuerdan quién era Pablo? Pablito era un varón que nació, hermanos, en una familia judía en Tarso de Cilicia. Y esto usted lo va a ver, amén, en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, del verso 1 al 10. Amén. Y según se cree que era descendiente de la tribu de Benjamín. Amén. Y Tarso no era nada insignificante, pues era una ciudad, hermanos, que era una ciudad de lujo, de riqueza. Y el que quería ser ciudadano de ese lugar debería tener por lo menos unos 500 dracmas guardados, equivalente al salario de 1 año y medio. O sea que no era cualquier cosa, como por ejemplo decir aquí, ¿verdad? Beverly Hills, que solo los ricachones tienen residencias ahí, ¿verdad? Pero lo malo que tenía Pablo, hermanos, que era un varón, aleluya, de que respiraba crueldad, respiraba maldad. En sí él era un hombre malo, pero muchas veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta en la maldad que hay en nuestro corazón y creemos que las cosas que hacemos son buenas, cuando que en realidad delante de Dios son cosas malas, amén. Yo quiero decirle algo, hermanos, es más importante aún, hermanos, que Pablo recibió la ciudadanía romana, amén. Pero la recibió porque el padre de él trabajó para los romanos, llegando a ser esclavos en esa ciudad. Esta historia es bastante larga, pero le traigo un poquito acerca de Pablo. Amén, para que nosotros, por si acaso no habíamos oído hablar de él, amén. Fue así como él obtuvo los importantes derechos, hermanos, que lo beneficiaban como ciudadano romano. Él obtuvo entrenamiento, hermanos, rabínico, y esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 3, y lo vamos a leer para que nos vayamos conforme a la palabra. En el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Dios es bueno porque para siempre es su misericordia. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 22. Vamos a leer, hermanos, porque en realidad nosotros nos vamos a ir basados en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a leer el verso 3, donde dice: yo, dice Pablo, de cierto soy judío,
nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Amén. Pero él tenía un problema, que él conocía la ley y por creerse conocedor de la ley se convirtió en transgresor de la ley, porque él creía que lo que él hacía era bueno. Amén. Pero cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, es porque ya Dios lo había alcanzado. Allá había habido un cambio en él. Dios había tratado con él. Dios había hecho, aleluya, un cambio de corazón, un cambio de sentimientos, hermanos. Y qué lindo lo que el Señor hace, porque no hay hombre que pueda transformar al hombre por dentro, cambiarlo de un ser a otro ser, de un ser malvado a un ser con misericordia. Es que eso solo Dios lo puede hacer. Hoy día pueden hacer trasplantes de corazón, pero y si el corazón que le van a poner era de un hombre malo, ya se puede imaginar cuáles van a ser sus sentimientos, a menos que se convierta a Cristo, porque de lo contrario ese corazón sigue siendo malo y solo Dios lo puede transformar. Amén. Si nosotros nos vamos, hermanos, a lo que es Pablo, hermanos, fue un hombre instruido, como dice la palabra, por un hombre llamado Gamaliel, miembro del Sanedrín, uno de los principales maestros de aquella época. Él era judío, reconocido por sus altas normas morales, siendo, hermanos, intérprete de la ley, de la palabra, uno de los 13 miembros más destacados de aquella época. Por eso Pablo se daba el lujo de decir que él había sido instruido a los pies de Gamaliel, porque desde la edad de 5 años, porque hay rangos que ellos van subiendo para llegar a hacer lo que Pablo hacía y tener la autoridad que él tenía que llegar a los 30 años, pero desde los 5 años siendo instruido en la palabra del Señor, sin moverse de ahí. Eso era lo único que tenía Pablo, que él siempre fue fiel, aunque él en su corazón lo hacía todo mal. Prácticamente Pablo, hermanos, era alguien que no podía escuchar hablar de Jesucristo. Él era perseguidor de los hijos de Dios. Él era un perseguidor de aquellos que creían en Jesús. Él era uno de los perseguidores que pregonaban el evangelio de Cristo. Cuando alguien oía hablar de Pablo era de salir huyendo, hermanos, porque en realidad era un hombre que respiraba muerte. Era un hombre que pedía hasta las cartas. Él no le importaba, hermanos. Él iba a las autoridades romanas y quien fuera a pedir cartas para apresar a los judíos. Y yo me pregunto hoy, en este tiempo, hermanos, estamos pasando situaciones similares en las que el evangelio, hermanos, aleluya, está siendo vituperado de una manera terrible y que mucho cristiano está siendo perseguido. Pero déjeme le digo que todos transgresores del evangelio de Cristo están en la mano de Dios, y solamente clamemos misericordia, porque un día Dios los va a alcanzar como alcanzó a Pablo. Eso si el Señor Jesucristo no viene pronto, porque pronto está el Señor a levantar a su iglesia. Por lo tanto, hermanos, yo le traigo este pequeño reconocimiento de lo que es la historia respecto a Pablo. Pues Pablo, hermanos, perseguidor de la iglesia, con sus actos daba a conocer, hermanos, aleluya, su rechazo total por Jesucristo. Y esto, hermanos, aleluya, nosotros si nos vamos al libro de los Hechos, aquí mismo, hoy vamos a estar viendo el libro de los Hechos, amén, en el capítulo 26, y vamos a leer del verso 12 en adelante. Pablo empieza a narrar de la manera en que fue encontrado por el Señor Jesucristo, ya aquí él transformado en otro hombre, y dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en mi misión de los principales sacerdotes. Óigame, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, y la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo, dice, caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces, dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mire qué tremendo, porque este hombre fue osado, hermanos.
Porque si yo le aseguro, en mi caso, si yo llegara a ver un resplandor de tan grande magnitud y caigo al suelo, no me levantaría, seguro no preguntaría nada. Pero él todavía pregunta, todavía conversa con Jesús. Y es que porque le digo, era un hombre que en realidad, hermanos, su corazón estaba bien endurecido. Y si nosotros, hermanos, seguimos leyendo la palabra del Señor, nos damos cuenta, hermanos, aleluya, que dice él, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero, mire, esto es lo hermoso, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, oiga, qué lindo, y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, yo no sé si usted le está poniendo la debida atención a lo que está leyendo, pero en realidad yo quiero decirle de que este hombre no fue rechazado. El amor y la misericordia de Dios tan grande para alguien que estaba haciendo una maldad tan grande, cualquiera diría, en este tiempo merece que lo fusilen. Pero Dios no es así como el hombre. Mire qué amor tan grande el de Dios para con este varón, que a la maldad que él estaba haciendo a su pueblo, el Señor le da vuelta con una obra maravillosa en la vida de este varón, porque lo transforma y le da de una vez el llamado y le dice, ¿para qué lo quiere? ¿Para qué le va a servir? ¿Qué va a ir a hacer? ¿Y cómo Dios lo va a levantar? ¿Cómo va a hablar del Señor? Es algo hermoso, hermanos, saber que nosotros no merecíamos nada, mas sin embargo Dios nos ama de una manera tan grande que desde el momento que nos llama, Él ya tiene lo que es para usted. Dones y ministerios. El problema es que a veces no sabemos qué tenemos porque no nos sometemos a la voluntad de Dios, porque no nos santificamos como Dios quiere que nos santifiquemos, porque no caminamos como Dios quiere que caminemos. A veces vamos con un pie adentro y otro pie afuera, pero en realidad Dios quiere que caminemos recto. La senda del Señor es angosta y son poquitos los que caminan por ella. Ancho y espacioso el camino que va a la perdición y muchos van por él, y aún aquellos que dicen ser cristianos también van para allá. Lo lamentable es, hermanos, que nosotros no valoremos lo que Dios hace con este varón, porque lo hizo también en nosotros. Yo no sé usted cuántas veces le predicaron el evangelio y cuántas veces usted, aleluya, rechazó la palabra de Dios. Yo le voy a ser honesta, yo sí la rechacé, pero en realidad no me estoy justificando. Vive Dios que no es así. Pero se lo digo porque de las personas en las cuales venía la palabra, no daban el testimonio debido para que uno diera credibilidad a sus palabras y decir verdaderamente me ha tocado el corazón. Para poder decir sí, lléveme a su iglesia y muéstrenme ese Cristo del cual usted me está hablando, porque sus hechos muestran todo lo contrario. Amén. Entonces, en realidad, hermanos, la palabra del Señor nos muestra que nosotros, hermanos, aleluya, hemos sido alcanzados por gracia y misericordia de Dios. Pero no es ese el mensaje. El título de este mensaje es: y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Lo dijo Pablo, amén. Así es el título del mensaje. ¿Por qué, hermanos? Porque hay mucho cristiano que se avergüenza del evangelio de Cristo. Hay mucho cristiano que solamente en la iglesia es cristiano, pero al salir a un blog de aquí para allá y lo encuentran: yo te vi que saliste de la iglesia. No, quizás se confundió, no era yo, vengo de hacer otro mandado. Se avergüenzan del evangelio. En el trabajo no dan testimonio de que son cristianos, hermanos. Mira, hermanos, yo le voy a decir algo. Hay momentos que uno se enoja, yo no sé usted, yo sí. Cuando veo personas que dicen ser cristianas y ahorita las oigo hablándole a la gente y al ratito están con aquel musicón, hermanos, dándole rienda suelta y alabando al diablo. Yo no puedo creer eso, hermanos. Dígame usted qué sentirá el Señor de ver que nosotros decimos amar a Dios,
con nuestros labios, pero con nuestros hechos lo negamos. Fíjese que Pablo, siendo perseguidor del evangelio, cuando se convirtió que hasta hoy día esa palabra es ejemplo para nosotros. Esa palabra, hermanos, aleluya, nos da a nosotros la convicción, la pauta de que en realidad Cristo vive y de que Él nos ha dado salvación y vida eterna. Pero eso solo Dios lo puede hacer. Yo quiero decirle, hermanos, en esta tarde que todos sabemos quién era Pablo. Y como le digo, un hombre implacable, malo, sin misericordia, un homicida de alto calibre de aquella época, hermanos, con voz de mando y autoridad con todas las de la ley de aquella época, para matar y perseguir a los cristianos. Y en realidad, hermanos, él tenía hasta su placa, hasta su credencial que lo acreditaba para darle muerte a los cristianos. Cuando fue a perseguir a Esteban, él dice, consintió en lo que le estaban haciendo a Esteban. Y la ropa del varón de Dios la tiraron a sus pies. Y yo me imagino que este hombre se reía de lo que él miraba que se hacía, pero por mando de él. Él era el que hacía esas cosas. Pero a lo que yo voy es que cómo Dios transforma al ser humano, cómo Dios cambia, cómo Dios, hermanos, hace esa obra tan maravillosa en nosotros. Puede que usted y yo no éramos perseguidores del evangelio, pero lo rechazábamos y hacíamos cosas que a Dios no le agradaban. Cuando no éramos cristianos, hermanos, aleluya, un ejemplo, porque yo lo vi, hermanos, lo vi con el padre de mis hijos y sus amigos, de que cuando iban a tomar, hermanos, llenaban la mesa de botellas, de todo lo que tomaban. Yo creo que se exhibían, hermanos, de que no les daba vergüenza que los miraran ahí. Y vienen al evangelio y se avergüenzan que los miren con una Biblia bajo el brazo. Hay personas, hermanos, porque lo hemos visto, hermanos, hay personas que cuando encuentran al amigo y de pronto viene de la iglesia y no hay a dónde meterse la Biblia, quisiera que pudiera haber una bolsa ahí atrás para meterla, no hay a dónde esconderla. Pero Dios en su misericordia, hermanos, nos perdona. ¿Sabe por qué? Porque se acuerda que en realidad somos polvo. Amén. Pero que Dios un día nos va a pedir cuentas de nuestras actitudes, hermanos. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Dios, hermanos, aleluya, nos está llamando a que nosotros hagamos un stop, como se lo hizo a Pablo cuando Pablo iba feliz de la vida, hermanos. Ahí sí que respirando muerte a matar a los cristianos cuando iba para Damasco, y el Señor dice, es un stop, momento, ¿a dónde vas? No más, se acabó, se terminó. Y de ahí para allá, hermanos, la vida de Pablo cambió. Es por eso que él dijo, no me avergüenzo, porque es poder de Dios, es palabra y poder de Dios. Pero hoy día, hermanos, a lo que me quiero basar es esto. ¿Cuántos se avergüenzan de ser cristianos? ¿Cuántos, aleluya, hoy día nosotros nos damos cuenta que no les gusta que les digan aleluya? Para mí es un honor, hermanos. Lo toman como una burla. Es un aleluya, gloria a Dios. Para mí es un honor. ¿Sabe por qué? Porque yo no tenía parte ni suerte en esta salvación tan grande. Yo no era nadie. Por mí nadie daba nada, mas Dios dio su vida por mí. Él pagó por mí. Él le dio valor a mi vida como le dio valor a su vida. Él pagó por usted como pagó por mí. Él lo ama a usted como me ama a mí, como ama al pecador que anda allá afuera. Amén. Pero el problema es de que nosotros muchas veces como cristianos le damos vergüenza al Señor. Y yo quiero decirle algo. Todavía nos avergonzamos del Señor con no decir de que somos cristianos, con no revelarle a aquel la palabra de Dios, con no hablarle al que está a nuestro lado, decirle, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia, porque lo primero que piensa muchas veces es que se va a burlar de mí, y es que el qué dirán, o si no, se convierten pero en escondiditas y andan como el llanero solitario, no le dicen a la familia que son cristianos y no dan a conocer su identidad como hijos de Dios. Pero Pablo lo grita y dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y qué maravilloso, hermanos, aleluya, es poderlo decir, amén, aleluya. La verdad, hermanos, si nosotros nos damos cuenta cómo Dios trata con este hombre. Si nos vamos, hermanos, aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Vamos a leer el libro de los Hechos, hermanos. El día de hoy, por si no lo ha leído, vamos a leer un poquito en esta tarde. El libro de los Hechos en el capítulo 9, para la gloria de Dios.
Y vamos a leer del verso 1 en adelante para que usted se dé cuenta en realidad que está en la palabra quién era Pablo. Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres, oiga, o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y eso fue lo que leímos primero, solo que aquí es la palabra de Dios hablada, hermanos, aleluya, contando de lo que fue Pablo. Pero en donde leímos primero era Pablo mismo a las autoridades dando su testimonio como Dios lo alcanzó. Y dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y yo creo que usted ha leído más, se lo dejo de tarea, siga leyendo más adelante. Pero déjeme le digo que mire, él le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Hermano, a veces el Señor nos ha hecho el llamado y ha puesto en nosotros dones, talentos, ministerios, y todavía, hermano, no le preguntamos al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Porque si nosotros no trabajamos lo que Dios nos ha dado, ¿cómo se va a desarrollar el ministerio? ¿Cómo se van a desarrollar esos dones? Pero muchas veces, venga, para es que me da vergüenza. Vámonos a predicar. No, es que me da vergüenza. Hermanos, entonces, ¿de quién se está avergonzando? Del Señor. Por eso le decía, muchos nos avergonzamos del Señor. Pero quiere que le diga algo. Yo no puedo entender, hermanos, cómo es posible que hayan cristianos que les da vergüenza ir a dar un tratado para dar a conocer al Señor Jesucristo, pero no les da vergüenza, hermanos, aleluya, diciendo ser cristianos, y cuando de pronto están entre el montón de gente impía contando chistes de mala intención. Yo lo he visto. No, hermanos, no reparan en lo que están haciendo, no tienen temor de Dios. Llámelos a que venga a hacer algo y no quieren porque les da vergüenza. Pero no les da vergüenza, hermanos, cuando de pronto platicando con uno, hermanos, se les salen las grandes palabras. ¿Y usted qué cree? ¿Que no será el Señor el que se debiera de avergonzar de nosotros por no haber un cambio en nosotros? Y tal vez usted dirá: ay, ya va la hermana. No es la hermana. Es que son indirectas, no son indirectas, son directas. Porque si el Señor quiere que cambiemos, nos va a estar hablando fuerte a cada rato, repitiendo la misma palabra hasta que te conviertas a Él. Aleluya. El Señor no tira indirectas, Él te manda directas al corazón para que entendamos y podamos cambiar. Hay personas, hermanos, que están que no son cristianos, son inconversos, y cuando saben que uno es cristiano y de repente se les sale una mala expresión, dice: perdóneme, discúlpeme. Pero hay cristianos que ni cuenta se dan, se les salen y siguen como si nada, hermanos, exhibiéndose con sus palabras. Y entonces digo yo, ¿quién se debiera de avergonzar? ¿El Señor o yo? Imagínense que el Señor se debiera de avergonzar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros andamos diciendo que somos cristianos y nos ven entrar y salir de la iglesia y de pronto con grandes malas palabras, hermanos. Dice el Señor que de esta boca no pueden salir dos clases de palabras, porque Él dice: de una fuente de agua no pueden salir dos clases de agua. O da agua dulce o da agua salada, pero no va a dar las mismas dos aguas. ¿Sabe por qué? Porque si lo da juntas sería como les decía el otro día, sería como una mezcla vomitiva. Y Dios quiere que nosotros nos transformemos. Ahora, ¿por qué le pusimos porque no me avergüenzo del evangelio? ¿Sabe por qué? Porque hay personas que se avergüenzan del Señor cuando el Señor, hermanos, los manda a hacer algo y no quieren. Amén. Por eso les decía yo al principio, ¿cuántos de los que están aquí se avergüenzan del evangelio? ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, se avergüenzan de ser cristianos? ¿Cuántos de los que están aquí, aleluya, se avergüenzan de llevar su Biblia? ¿Cuántos se avergüenzan de gritar aleluya y gloria a Dios? Porque eso es lo que Dios quiere escuchar. Gloria a Dios, aleluya, porque eso es lo que tiene que salir de nuestra boca. Pero ¿sabe por qué hay mucha gente que no puede gritar aleluya y gloria a Dios?
Porque solo malas palabras salen de su boca. Por eso no pueden alabar a Dios. Una persona que no se santifica para Dios no puede hablar de Él. Una persona, hermanos, aleluya, que no busca la presencia de Dios, la santidad de Dios para limpiarse, no puede hablar del Señor. Dice el Señor, aleluya, que viene su tiempo en que Él viene a recoger la iglesia. Dice que limpiemos nuestras vestiduras, lavemos nuestras vestiduras. Pero esas vestiduras, hermanos, están bien manchadas. Manchas negras, manchas rojas, manchas verdes en un vestido blanco. Qué feo se mirará ese vestido, ¿verdad? Todo manchado. Yo le aseguro que si usted tuviera un vestido blanco y se lo manchan con tinta de zapato de varios colores, usted no se lo pone y no viene hacia la iglesia. Porque nomás entrar decía, ay, la hermana trae ese vestido bien manchado. Ay, hermana, se hubiera cambiado, mire, trae bien manchado el vestido. Porque como también somos buenos para mirar en lo ajeno, ¿verdad? Entonces, el Señor no quiere vestiduras sucias. Lavémonos, dice el Señor, de toda inmundicia. Porque no podemos decir a boca abierta y a los cuatro vientos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es palabra y poder de Dios, cuando de nuestra boca están saliendo palabras desagradables para Dios. Y es que el problema, hermanos, es que mucha gente dice, ay, ya van a predicar otra vez lo mismo, ya está diciendo otra vez lo mismo. Sí, hermanos, es que decía Pablo, y no me cansaré de repetir las mismas palabras hasta que Cristo quede formado en vosotros. Porque de eso se trata, hermanos, de que la palabra que escuchamos haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Pero el problema es que cuando la persona ni siquiera se preocupa en un cambio, así anda, hermanos, así vive. Y nos estamos engañando, hermanos. Nos estamos engañando creyendo de que vamos para el cielo, de que vamos a la ciudad celestial. Nos estamos engañando de que vamos creídos, de que vamos a las bodas del Cordero. Acuérdese que usted va a llevar una vestidura de etiqueta, una vestidura de fino limpio, blanco. No va a llevar usted una vestidura. Usted no va a decir, ahora me pongo este vestido negro porque voy a las bodas del Cordero. Pues, olvídese. Alguien que llegó, aleluya, a la fiesta allá arriba, iba de diferente traje y le dijeron, un momento, tú no vas a entrar porque no vienes vestido con vestiduras blancas. ¿Y quién era ese? Satanás. Fuera de aquí. Y solamente el que lleva las vestiduras blancas va a entrar a las bodas del Cordero. Estaremos limpiando nuestras vestiduras. Yo sé, hermanos, que en esta vida, aleluya, muchas veces hay cosas que se pegan como garrapata en nuestras vidas. Pero dice el Señor, poder os he dado para hollar serpientes. En el nombre de Jesús, malas palabras fuera de mi boca. En el nombre de Jesús, malos pensamientos fuera de mi mente. En el nombre de Jesús, malas actitudes fuera de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, fuera de mí todo lo que no sirve. Pero no hay autoridad porque las vestiduras están manchadas. Entonces no hay autoridad para predicar el evangelio allá afuera. Aquí, hermanos, qué bonito entre nosotros. Allá afuera, hermanos, allá afuera donde los demonios, hermanos, ni bien ha llegado usted y usted empieza a ver la manifestación de ellos y empiezan, hermanos, a revolotear, a moverse y a maldecir y empiezan a acercarse a uno a mirarlo con ojos, como dicen allá en Guatemala, con ojos de chivo horcado. Yo no sé si usted lo ha visto, ojos trabados. Empiezan a mirarlo a uno bien feo. Ahí es donde se requiere de que usted tome autoridad. Pero andamos felices de la vida. Me voy con él, me voy con él. Pero no cambiamos. ¿Con él cuál? ¿Con quién él? Hay solamente uno es Cristo para salvación y vida eterna. El otro él, a lo mejor con ese otro él se va a ir si no cambia. Amén. Y acuérdese que estamos en los últimos tiempos. Yo quiero decirle algo en esta tarde. Dios es tan misericordioso. Fíjese que Pablo hizo cosas tremendas y llegó a ganarse ese lugar tan especial, no solo en el corazón de Dios, sino también en nosotros, para que hoy día nosotros prediquemos esta palabra. Dios hizo algo hermoso en Pablo, pero digo yo, ¿por cuántas cosas no pasaría Pablo? ¿O por cuántas cosas pasó Pablo? Desprecios, persecuciones, soledades, desiertos, aflicciones, tribulaciones, tormentas, acusaciones, hermanos. Pero él, hermanos, nunca negó su fe. Y nunca dijo, ay, yo no, es que yo no soy de aquellos, yo no soy de Cristo, no, yo soy otro. No, nunca. Por eso él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, palabra de Dios, amén.
Ahora yo le digo, fíjese que en la Biblia hubieron varones que Dios los mandó a hacer cosas, hermanos, aleluya, que verdaderamente eran tremendas, hermanos. Eran cosas que dice uno, yo no lo haría. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Dios va a probar a su pueblo. Dios va a probar a su pueblo de una u otra manera. Nos va a probar en el amor. Es que sí, yo sí amo a todos. Y con cualquier cosita que le hagan, ay, yo odio a la hermana. Y no que la amaba tanto, pues. Pero ese es el asunto. Dios quiere que amemos. Dios quiere que nos perdonemos como Él nos perdonó a nosotros. Mire, yo le perdono, hermana, pero ¿sabe qué? Nunca voy a olvidar lo que me hizo. Entonces no perdonó. Tenemos que perdonar de corazón, porque perdonar es olvidar. Muchas veces eso suele suceder en las parejas, hermanos, de que se unen y se dicen sus verdades. Ay, sí, yo te perdono, y aquí que allá, y bueno, pues que casémonos. Pero ya casados, ¿te acuerdas? Que aquí y que allá, y empiezan, hermanos, a sacar todos los trapitos al sol. No perdonó. Y ese problema lo van a llevar siempre en el hogar porque no han perdonado. Necesitamos perdonar, hermanos, aleluya. Dios nos va a mandar a hacer cosas que muchas veces están fuera del orden humano y uno se queda pensando, pues, ¿y qué voy a hacer? Le voy a decir algo. Una vez yo estaba pasando por una situación difícil en una iglesia. El Señor me tuvo ahí por 5 años. Y para la gloria de Dios, todo lo que el Señor me pidió lo hice. Pero el problema, hermanos, es de que cuando Dios está levantando a alguien para su gloria, hay otros que se les mete el chamuco y ponen el pie para que éste caiga. Y Dios no quiere eso, porque Dios no viene por un pueblo egoísta. Dios no viene, hermanos, por un pueblo envidioso. Dios viene por un pueblo santo. Dios no viene por fariseos. Dios viene por un pueblo santo, por sus hijos que Él llamó para su gloria. Y déjeme le digo, hermanos, que la agarraron contra mí, pero yo no entiendo hasta hoy día. Lo que sí entiendo que era el enemigo en ellos. Pero eran 8 varones y todas sus esposas. Yo no sé qué usted hubiera hecho en ese caso. Pero yo lo que hacía, hermanos, era ponerme a orar. Y le digo algo, nunca, ahora tal vez falto todavía aquí en la iglesia, pero vive Dios que estoy en un lugar santo y se lo digo delante de mi Dios. Nunca falté a un culto, pero hoy día decimos amar a Dios y con una media mirada que nos hagan con ojos torcidos ya no venimos. Es que la hermana me está haciendo, qué ojotes me hizo, ya no voy a ir. Somos tan delicados, hermanos. ¿Y qué dirá el Señor de nosotros? El Señor me permitió estar 2 años así, en tribulación, en manos de ellos. Digo en manos de ellos. Pero yo nunca los sentí en mi corazón que era ellos. Yo siempre tuve presente que mi batalla era contra el enemigo y no contra ellos, aunque me dolía, hermanos. Había momentos que cuando yo entraba a la iglesia y desde el púlpito, hermanos, ahí sí eran indirectas, no eran como las palabras de Dios, porque cuando el hombre habla, mata. Cuando es Dios, Él, mire, edifica, Él sana, Él levanta, Él fortalece, Él da alegría, Él da gozo. Pero cuando es el hombre, mata. ¿Sabe qué decían desde el púlpito? Y esta, ¿por qué no se va de aquí? No se va porque ayudó para que hiciéramos el templo. No quiere llevarse de casualidad una ventana o una puerta. Tal vez esa es la parte que quiere, por eso no se va. Lo que ellos no sabían, que Dios me tenía ahí, porque Él me dijo, todos se pueden ir menos tú. Y yo queriéndome ir, hermanos. Y todos los días estaba ahí. Todos los días. Yo no entraba ni a sentarme en una silla. Yo entraba directo a tirarme de rodillas y no llegaba ni al altar, sino en la puerta me quedaba tirada. ¿Sabe por qué? Porque si yo iba a ocupar una silla, si especialmente estaban ahí las que dueñas de la silla, lo que hacían se quitaban y se sacudían. Le estoy diciendo la verdad. ¿Y usted cree que Dios viene por un pueblo egoísta? ¿Por un pueblo que solo quiere ver por sí mismo? Por un pueblo, aleluya, de que dice ser hijo de Dios y que son más hijos del otro que de Dios. Esas no son actitudes de un hijo de Dios. Por eso Pablo cambió de una manera tremenda. Por eso le hablé quién era Pablo, porque Dios quiere que nos transformemos. Llegó el tiempo de cumplirse 2 años y todos los días la misma cosa. Pero el Señor siempre me hablaba fuera de ahí, porque nunca dejé de buscar al Señor. Y un día le dije, Señor, yo ya me cansé. Señor, dame la salida. Me quiero ir, ya no aguanto más. Puro llorar y llorar y llorar ahí en la iglesia, hermanos. Pero nunca le dije nada a nadie. Nunca fui a hablar con alguien, ni con los pastores, con nadie. Porque de ahí venían todas las cosas. ¿Y sabe por qué?
Porque como en los tiempos de ahorita se había metido la apostasía. Habían dejado de creer en lo verdadero. No se valía ni que usted se bañara. Ahora ya se bañaban todos, se bañaban a cada rato. Se lo digo como un ejemplo. No que de verdad no se bañaran, sino es un ejemplo. No se valía nada y de pronto se empezó a valer de todo. Como hoy muchas iglesias, hermanos, que usted haga lo que quiera, usted es salvo, siempre es salvo, viene de pecar, viene con la amante y todo. Usted aquí lo casamos. ¿Qué es eso? Es una vergüenza para el Señor. Y miren, hermanos, hasta que le pedí la salida al Señor. Pero ¿sabe qué me mandó a hacer el Señor antes de que yo saliera? Me fui a un retiro y por allá me habla un siervo. Vas a ir y les vas a ir a pedir perdón. Ay, Señor. A pedirles perdón de pasar 2 años soportando, hermanos. Cosas que si yo le contara no lo creo. Pero vive Dios que es cierto. Y por eso, hermanos, afirmemos nuestro corazón porque Dios nos va a probar. A veces decimos queremos ministerio, pero hay un precio que pagar, hermanos. Déjeme le digo de que fue tan lindo cuando el Señor me dio la salida, hermanos. Yo le dije, Señor, yo quiero salirme. Y me habla el siervo y me dice, ve, así dice el Señor. Vas a salir, pero vas a ir a pedirles perdón. A todos. Y lo hice, hermanos. Y para la gloria de Dios, ¿sabe qué? Ese día ya no había Espíritu Santo ahí, porque cuando el hombre cambia lo de Dios por lo del hombre, el Espíritu Santo se va. Ya no había Espíritu Santo. Pero yo le decía, Señor, me voy. Y varias veces que yo iba me decía, todos se pueden ir, tú te quedas. Ay, nunca que salía. Hasta que al fin me habló el Señor, me dijo, ok, va a salir, va a pedir perdón. Pero Señor, yo todavía le dije en mi mente, Señor, le digo, pero si ellos son los que me han hecho, vas a ir a pedir perdón. Yo hablando en mi mente y el siervo hablándome con voz audible. Yo hablando en mi mente y el siervo va de hablar y dice, ay, Señor, ok. Lo hice, hermanos, tuve que ponerme en ayuno y oración 8 días. Y le dije al Señor esto: si este es el día que yo voy a salir de aquí, Señor, te pido que la persona que más daño me ha hecho de los que están ahí arriba me llame y diga que quiere orar por mí. Pero cuando usted busca a Dios, Dios va a hacer lo que usted quiere, lo que usted anhela, lo que usted desea. Y ese día, cabal, hermanos, estaban canta y el Espíritu no, ya habían tiempo que no estaba el Espíritu Santo. Cada vez que iba a haber un culto parecía que una bomba iba a estallar. Cuando de pronto dijo el hermano, he sentido deseos de orar por una persona, pero a todos se habían cantado como 1:30 o más. Yo oí aquella voz que me dijo, eres tú. Caí de rodillas, hermano. Caí, pero como que se me hubieran tirado de una gran altura. Caí de rodillas. Y el Señor me empieza a mostrar el cuadro, el por qué estaba así la iglesia. Y díselos, oh my God. Es terrible, hermanos. Cuando Dios tiene un llamado para ti, tienes que hacer lo que Dios te diga. Si el Señor te dice santifícate, santifícate, porque Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Si el Señor te dice ve y pide perdón, hazlo, porque Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Si el Señor te dice no te muevas de ahí donde estás, no te muevas, por favor. No le hagas caso al enemigo, no te muevas. Deja que Dios dirija tu camino, deja que Dios dirija tu destino. No te muevas. Eso era lo que hacía Pablo, obedecer a Dios. Y cuando me dijeron que pasara al altar, yo no podía pasar, hermanos, pero como ellos estaban enojados conmigo, creían que era porque yo no quería. Yo no podía pararme de la presencia del Señor. 2 hermanas me llevaron casi arrastrada, me trajeron al altar. Pero cuando el hermano pastor iba a orar por mí, le dije, hermano, permítame un momento, todavía no ore por mí. Llamé a todos los hermanitos del ministerio, los puse así enfrente, aquí enfrente. Les dije, ok, hermano fulano, que el Señor me le bendiga, perdóneme si yo me he portado mal con usted, perdóneme si no he sabido ser lo que ustedes quieren que yo sea, pero oren por mí para que el Señor me dé gracia en sus corazones. Hermano, que el Señor le bendiga, perdóneme, y así, hermano, a todos los hermanitos. No es fácil, pero no es difícil si tú le obedeces a Dios. No es difícil si tú no te avergüenzas del Señor. No es difícil si tú le das la gloria a Dios. Y cuando terminé de pedirle perdón al último, que fue el hermano pastor, lo abracé y le dije, perdóneme, hermano pastor, órele al Señor para que ponga gracia en mi vida, y si yo le ofendí, perdóneme, en el nombre de Jesús. Lo abracé. Ahora sí, caí de rodillas, oren por mí. Cuando miren, hermanos, yo tengo testigos de ello y un día quizás van a venir. A tiempo que el hermano pastor puso su mano para orar por mí, ¡pah!, sonó el templo y cayó el Espíritu Santo. Y empezó, hermanos, del más pequeño al más grande a hablar en lenguas. Y miren, hermanos, fue algo maravilloso. Ahí me di cuenta que Dios trabaja por senderos misteriosos. Era necesario hacer ese acto para que el Espíritu Santo volviera a ese lugar. Pero había algo que sacrificar, algo que hacer para que eso sucediera.
Y ahí comprendí que si yo no hubiera obedecido a Dios, les hubiera robado quizás hasta hoy día la bendición a ellos, porque yo me hubiera salido de ahí. ¿Y sabe qué pasó? Ellos llegaron a entender hasta que yo ya estaba afuera. Pero ese día le dije: gracias, Señor, por haberme dado la salida. Porque así como yo se la pedí, me la dio. Cuando yo salí, me fui así de retroceso hasta llegar a la puerta, dándole la gloria a Dios. Cuando salí, el último paso allá, yo sentí, hermanos, como que me quitaron 50 elefantes. Yo los encuentro, yo los puedo ver a los ojos, porque mi corazón quedó sano. Eso es lo que Dios quiere, corazones sanos. Perdonemos. A veces no perdonamos, hermanos, ni el que una mosca pase zumbando. Y es que Pablo tuvo que hacer todas esas cosas, hermanos, aleluya. Él fue humillado de una manera tremenda para poder llegar a alcanzar lo que Dios tenía para él. Y es tremendo, hermanos, que muchas veces no sabemos lo que Dios quiere porque tampoco escudriñamos las escrituras. Dios quiere cambios en nosotros. Pablo cambió, y si usted se da cuenta en la primera lectura que leímos, él estaba dando su testimonio a las autoridades cuando lo tenían ahí en el concilio. Él estaba hablando cómo Dios lo transformó. Pero muchas veces nosotros no podemos dar testimonio de que Dios nos alcanzó porque no hemos cambiado todavía. Nos da vergüenza hablar del evangelio, quizá porque cuando abramos nuestra boca no van a salir cosas buenas de ella. Es necesario, hermanos, que hagan cambios. Cristo viene pronto. Fíjese, hermanos, de que la gente está, que el gobierno mundial y que va a venir la unificación de naciones. Hermanos, ¿desde cuándo existe la ONU? Añales de que la ONU esa es la base del anticristo, la unidad de todas las naciones. Imagínense que es una organización de Naciones Unidas, la ONU. Y estos ahorita están movilizando, buscando el gobierno mundial, el cual ya está, hermanos, pero todavía no se puede mover. ¿Sabe por qué? Porque Dios todavía no ha levantado a su iglesia. Y eso va a ser cuando Dios haya levantado a su iglesia, porque ese gobierno no es para los hijos de Dios. Ese gobierno no es para los hijos de Dios. Ese gobierno es para aquellos que no quieren nada con Cristo, y para los que se van a quedar, que no limpian sus vestiduras. Pero, hermanos, es importante que busquemos la presencia del Señor. Es importante, hermanos, aleluya, que busquemos, aleluya, el rostro del Señor. Hay muchos, hermanos, que les da vergüenza, hermanos, levantar las manos. No pueden decir ni aleluya, no pueden decir amén, no pueden decir gloria a Dios, aleluya. Y es que lo que pasa, que de lo que hay en el corazón, de eso sale a la boca. Usted donde quiera que ande va a hablar de Cristo. Pero hay personas, yo lo he visto, hermano, en el trabajo. Hay personas que andan haciendo un montón. Una vez yo me fui a sentar con unos muchachos que son homosexuales. Pero mi idea de irme a sentar con ellos no es para platicar las groserías que ellos platican, sino para predicarles del evangelio. Cuando de pronto, hermanos, llegó una que dice ser cristiana y se sentó ahí. Yo los estaba evangelizando. Y miren, hermanos, cómo es Satanás, que aún al que dice ser cristiano lo usa para interponerse para que otro no se salve. Y empieza a decir: no, usted no puede estar hablando de Cristo aquí, y que no sé qué, y que no sé cuántas. Le digo: por favor, le digo yo, déjenos, estoy hablando. Pues sí, pero sí es cierto que Cristo salva. Mira, Cristo salva. Y digo yo, y les dijo un enredijo, digo: ¿qué es eso? Di la vuelta y me fui. Al rato uno de ellos me siguió y me dice: te quiero escuchar. A mí me gusta cuando tú hablas. ¿Sabe por qué? Porque yo miro que tú no eres como las demás. Gloria a Dios. La gloria es para el Señor. Dele un aplauso al Señor. Yo sé que a muchos de ustedes se los han dicho también. Mire, Dios es tan lindo que ha puesto gracia en nosotros. ¿Y cómo nos vamos a avergonzar si estamos llenos de la gracia de Dios? ¿Yo cómo me voy a avergonzar? Vergüenza, hermanos, es de la manera en que Dios me alcanzó. Vergüenza es que yo diga ser cristiana y que ande haciendo aún las mismas cosas que hacía antes. Jehová reprenda al diablo. Pero una cosa le he dicho a mi Señor: mirar para atrás jamás. Volver para atrás jamás. Señor, no importa lo que pase, lo que esté pasando, pero yo lo único que quiero es llegar hasta tu presencia. Y si voy a llegar, Señor, quiero llegar con una ofrenda de almas salvadas delante de ti, porque cada alma que usted gana para Cristo es una perla para su corona. Acuérdense que nos van a dar una corona, aleluya, cuando lleguemos al cielo. Pero esa corona usted mismo la va a adornar con cada alma que salve para Cristo. Otra cosa, aparte de que es una perla para su corona, también dice el Señor que el que gana almas para Cristo
les son perdonados multitud de pecados. Lo dice la Biblia. Esfuércese por salvar un alma. ¿Sabe por qué? Por traer un alma a Cristo, porque le van a ser perdonadas multitudes de pecados. ¿Y quién no tiene multitud de pecados, hermano? A veces andamos con unos pensamientos nada agradables al Señor. Pecado ante Dios. Yo le digo algo, hermanos. Dios está llamando a su pueblo. Dios quiere que nosotros vivamos una vida, hermanos, de santidad delante de Él. Yo no puedo creer, hermanos, aleluya, que nosotros lleguemos a la presencia del Señor y lleguemos con nuestras coronas. Acuérdese que solo uno es digno de ser coronado. Solo uno es digno de que lleve la corona. Esas coronas, dice la palabra, nos las vamos a quitar, mire, y se las vamos a poner a los pies al Señor. ¿Qué le va a dar a usted? ¿Un alambre enrollado sin nada? Sí, porque va a llegar con su corona, pero ¿estará adornada? ¿Le va a dar solo un alambrito enrollado al Señor ahí? No, hermanos, el Señor es digno de que lo coronemos. Solo Él es digno de ser coronado, aleluya. Porque Él, aleluya, nos ha hecho favores y no nos ha cobrado ni uno. Nos hace tantos favores, hermanos, y no nos echa en cara ni uno. Nosotros sí, hermanos. A nosotros nos hacen un favor y como dicen en mi país, ¿verdad? A veces hasta con chinga nos lo sacan. ¿Sabe qué es eso? El asiento del café. Lo que tiran de ahí de la percoladora cuando lo sacan. Pero nosotros, hermanos, hoy es el tiempo de que no nos avergoncemos del Señor y hablemos de Cristo. Yo le voy a decir algo, hermanos. Hay personas, yo quiero decirle y lo voy a llevar conforme la palabra. Fíjese que hubieron siervos que en realidad hicieron cosas verdaderamente que sí eran para sentir vergüenza, mas sin embargo las hicieron por orden del Señor y no pusieron peros. Y no fue nada fácil como decir: levanten las manos, digan aleluya, denle un aplauso al Señor, diga gloria a Dios, diga amén, dance para el Señor. No fue nada de eso. Vámonos al libro de Isaías capítulo 50. Se va a dar cuenta usted que Dios, hermanos, con nosotros ha tenido mucha misericordia. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros amemos y seamos misericordiosos. Pero cuando Él nos dice: quiero que vayas a repartir un tratado. Ay, a mí no me dé tratados, hermano, porque a mí me da vergüenza. Imagínense. Quiero que vayamos a predicar, quiero que vayas a predicar allá en aquella esquina. No, yo no voy a ir porque me da vergüenza. No, hermanos, ¿cómo nos encontró el Señor y no le dio vergüenza? Fíjese que el Señor no le dio vergüenza sacarnos de donde estábamos. Capítulo 50, verso 4 al 7. Isaías 50. Oiga esto, pero quiero que le ponga atención a lo que va a leer. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. O sea, ahí le voy a explicar qué es eso. Porque Jehová el Señor me ayudará. Porque tanto, dice, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado usted por qué? Cuando le dijo que le puso su frente como un pedernal. ¿Quién sabe qué es pedernal? Es una piedra, hermanos. Es una gran piedra ahí, eso es pedernal. O sea que Isaías tuvo que poner una frente de piedra para hacer lo que Dios le mandó hacer. Y qué tremendo, hermanos, aleluya. Dios en su misericordia, hermanos, nos manda hacer cosas para muchas veces, hermanos, probarnos en nuestra obediencia y en nuestro amor al Señor, aleluya. Es el verso 7 el que a mí me impacta, porque dice: Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Ahora, es que nadie que haya creído en el Señor, hermanos, va a ser avergonzado. Antes bien, se avergonzará el enemigo delante de usted, si usted camina conforme la voluntad del Señor, amén. Yo le voy a decir algo. Si nosotros, vámonos a Isaías verso 20, lo voy a llevar así para explicarle cómo está esto. Ya leímos que le pusieron un rostro, una frente de piedra al siervo. ¿Por qué? Porque hay cosas que en realidad necesitamos, hermanos, ponernos fuerte para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Amén. Gloria al Señor. Si nos vamos aquí, hermanos, gloria al Señor, al capítulo 20, vamos a leer del verso 3 al 4. Mire lo que dice.
Y dijo Jehová, de la manera, oiga bien, de la manera que mi siervo anduvo, mi siervo Isaías, desnudo, descalzo 3 años, por señal pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubierta. ¿Qué dice? ¿Se da cuenta? Y dice que Isaías lo mandaron a predicar con las nalgas descubiertas. No lo digo yo, lo dice la Biblia, por eso lo están mandando. ¿Y qué sería usted que le dijera, quiero que vayas a predicar allá, pero que te quites la ropa y te cubres solo adelante y vas a predicar y dices que yo te mandé? A nosotros todavía no nos han mandado a hacer cosas así y muchas veces nos avergonzamos del evangelio. Nos avergonzamos aún dentro de la iglesia de decir gloria a Dios, aleluya. Cuando alguien está alabando al Señor, nos quedan muchos, se quedan. No, hermanos, démosle la gloria al Señor. Mire este siervo, ahí dice claramente, dele fuerte ese aplauso al Señor, aleluya. Ahí dice claramente qué fue lo que ellos, a cómo los mandaron. Y dice, descubierta las nalgas para vergüenza de Egipto. Pero ¿sabe qué? Aleluya, el problema no es ese, sino que el problema es que lo mandaron a Isaías. Isaías lo hizo. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Aleluya. Que por eso fue que le leí antes donde dice él que el Señor le dio una frente de pedernal para no sentir vergüenza cuando anduvo así, predicando el evangelio, diciéndole a Israel que se arrepintiera, que se volviera al camino, que se dieran cuenta que el camino que llevaban no era bueno, hablándole a los profetas, hablándole al pueblo, que se volvieran a Dios. Imagínese ya usted que le diga al Señor, a ti siervo, quiero que vayas a predicar, pero quítale con la tijera todo alrededor de tu pantalón y vas a ir a predicar así. O a nosotras las mujeres. ¿Verdad que no lo haríamos? Y ellos lo hicieron, fíjese, por obediencia a Dios, por obediencia al Señor, porque ellos, hermanos, estaban sujetos a la voluntad de Dios. Y hoy día muchos nos avergonzamos del Señor, y estos varones no se avergonzaron de predicar el evangelio de la manera en que Dios los mandó. Fíjese que hay algo maravilloso en medio de todo esto, de que Dios, hermanos, aleluya, Él premia a su pueblo, Él premia a sus siervos, aleluya. Es que nadie, hermanos, que haya creído en el Señor va a ser avergonzado. Y entonces, hermanos, aleluya, muchas veces, ¿de qué nos avergonzamos? Volvámonos al capítulo 20 de Isaías para ver aquí en el verso 4 y vuélvalo a leer. Vuélvalo a leer y dése cuenta de que fue Jehová el que dijo estas cosas, que así como habían mandado a ese pueblo, hermanos, y así salió el varón a predicar, porque era orden del Señor. Y nosotros, hermanos, Isaías llevó el mensaje con sus nalgas descubiertas. ¿Sabe cuánto tiempo anduvo él así? ¿Cuántos saben cuánto tiempo anduvo él así? 3 años. 3 años, y con solo que nos digan párate ahí en la puerta un instante, no lo vamos a hacer. Pero no nos avergoncemos del evangelio, porque el que se debió de haber avergonzado de nosotros fue el Señor, hermanos, en la condición en que Él nos encontró. Pero Dios, hermanos, en su misericordia nos tiene bien y no nos reprochó nada, como lo hizo con Pablo, que lo amó de una manera tan grande que le dio ministerio en ese mismo instante que le habló. Le dio ministerio, pero así sufrió también. Vámonos a Timoteo, a 2 de Timoteo. Gloria a Dios. Dios es bueno porque para siempre es su misericordia. Dios en su misericordia, hermano, nos está hablando de una manera en que nosotros nos limpiemos de toda inmundicia, que caminemos en santidad para la gloria del Señor, aleluya. Vamos a irnos a 2 de Timoteo, en el capítulo 1 del verso 7 al 12. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences, le está diciendo, aleluya, a Timoteo Pablo. No te avergüences, le dice, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque por la gracia de Dios nos llamó y nos dio ministerios y nos dio dones y nos perdonó y nos ama y nos cuida, nos da el aire, nos da el sol, Señor, aleluya, nos guarda, nos tiene, mire, bien cubiertos bajo sus alas. El diablo no nos puede tocar porque Él dice, aleluya, que ha puesto una cobertura sobre de nosotros. Y todavía sí, a veces no hacemos nada para el Señor porque nos da vergüenza.
A veces yo no hago las cosas porque no las puedo hacer, como por ejemplo les digo a las hermanas cuando vengo a ayudarles aquí a hacer las pupusas: me perdonan, hermanas, pero no las puedo hacer. Pero pues de tanto mirar creo que voy a aprender, y un día ahí me van a ver echando las pupusas, ¿verdad? Aunque tal vez salgan con sabor a chapín, ¿verdad? Porque pues los salvadoreños le dan el toque especial, porque la mano de cada quien sabe cómo cocina. Pero si vamos a buscar la manera de aprender, lo vamos a hacer. Pero hay momentos que el Señor nos llama: ay, Señor, no, yo no quiero hacerlo, no, Señor. Otro, que vaya otro, Señor. Pues si el Señor a ti te está llamando, a ti te está llamando, a ti quiere darte ministerio, a ti te quiere levantar, a ti te va a exaltar, a ti ha escogido Dios para levantarte y mostrarte a las naciones para que lleves su gloria. El problema que no queremos es que me da vergüenza. Pero como le decía al principio, pero no nos da vergüenza cuando estábamos en el mundo. Unos, como decía el hermano el otro día, para bailar, hermanos, ahí levantando el pie de este vuelo hasta por allá arriba, hermanos, y aquí no queremos danzar para el Señor porque nos da vergüenza. A mí me da alegría cuando veo a las hermanitas danzando, hermano. Créame, me da alegría. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es la libertad de Dios en el Hijo de Dios. Es la libertad del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén, aleluya. Pablo, hermanos, aconseja a Timoteo. Y si nosotros vamos a ver, es cierto que no nos avergonzamos, hermanos, aleluya. Yo en realidad le doy gracias a Dios porque en su misericordia Dios nos ha levantado. Ya voy a terminar, hermanos. No es un mensaje largo, es un mensaje corto. Hay cantos, hermanos, en que nos incitan a darle la gloria a Dios y no lo hacemos por vergüenza. Hay momentos, hermano, que Dios te dice: dobla tus rodillas porque te voy a bendecir. Y no, ahí estamos parados como soldados. Están duras las rodillas para el Señor. A veces nos da vergüenza hincarnos delante del Señor, pero no nos da vergüenza andar saltando allá afuera, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Dios quiere que nosotros cambiemos. Dice la palabra del Señor, hermanos, aleluya. Como le vuelvo a repetir, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas, dice el Señor, son hechas nuevas. Yo le voy a explicar qué es vergüenza. Vergüenza, le voy a explicar esto porque ya voy a terminar. Vergüenza es un sentimiento causado por la pérdida de la dignidad. ¿Y qué hizo el Señor? Bajar de su trono, dejar su trono de gloria, de santidad, venir a la tierra inundada de pecado, arremangar sus vestiduras tan lindas, sus manos santas, meterlas donde nosotros estábamos para levantarnos y llenarnos de su gloria y vestirnos con vestiduras santas. Él, hermanos, se humilló, por eso dice, se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó, y por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor dejó su dignidad por un lado para buscarnos. Esa es la pérdida de la dignidad, hermanos, aleluya, cuando uno se avergüenza. Mas sin embargo, Él no se avergonzó, sino dejó a un lado su dignidad por usted y por mí. Imagínense, hermanos, que muchas veces se pierde, hermanos, la dignidad y da vergüenza por una causa, hermanos, por una falta cometida, por una acción o un acto humillante y deshonroso. En este caso, como le digo, Dios hizo eso por nosotros, y a veces somos tan ingratos que no queremos darle la gloria al Señor. A veces somos tan ingratos que no reconocemos que Dios es digno de que vivamos en santidad para ser dignos de pronunciar su nombre y lavarnos, como decía el hermano pastor el otro día, por dentro y por fuera. Y como le dije yo la vez pasada, es que yo creo que necesitamos una limpieza con ajax, hermanos, para que ya no salgan las malas expresiones y le demos la gloria a Dios. Aleluya. No podemos alabar a Dios, hermanos, si no estamos en santidad delante de su presencia. Dios se agrada, hermanos, de nosotros, aleluya. Vergüenza es un sentimiento de incomodidad debido a la timidez o el temor de hacer ¿qué? El ridículo. ¿Y qué cree usted que diría el enemigo cuando vio a nuestro Jesús metiendo sus manos en donde nosotros estábamos? Yo me imagino que se le va a ver quedado bien, como algunos dicen, este sí de verdad es un ridículo lo que tú estás haciendo, le dicen a uno, ¿verdad? ¿Qué diría el enemigo?
que ver que nuestro maestro vino y nos sacó. Pero mire qué amor tan grande de nuestro Dios, aleluya. Yo no sé a usted de dónde Dios lo sacó, pero sí sé de dónde a mí me sacó, y por eso le doy la gloria, por eso le alabo. Dele fuerte el aplauso al Señor, aleluya, porque Él es digno de toda gloria y de toda honra. Vergüenza también es un sentimiento que se siente por otros, como por ejemplo a veces nuestros hijos, hermanos, nos dan vergüenza cuando hacen cosas que verdaderamente ofenden a otros. Sí, hay momentos, hermanos, que nuestros hijos nos dan vergüenza porque hacen cosas. Mire, yo le voy a decir, alguna vez mi hija, la mamá de Mía, me hizo un berrinche en la calle y yo tenía una vergüenza que no había que hacer, pero como en nuestros países sí se le puede pegar a los niños, ¿verdad? La agarré, me la llevé para adentro y le fui a dar un par de nalgadas bien puestas y nunca más lo volvió a hacer. Pero son cosas que muchas veces nos da vergüenza. Ahora, eso es nosotros con hijo. ¿Y qué dirá el Señor de nosotros? Si Dios, hermanos, nos tratara a nosotros como nosotros a veces hacemos con nuestros hijos, es que no nos la acabaríamos, o tal vez estuviéramos más rectecitos delante de Dios. Pero hay veces que Dios habla y dice y repite la palabra, y como le decía al principio, es que ya van a hablar otra vez de lo mismo. No, es que Dios está tratando contigo. Dios quiere un pueblo santo, Dios viene por una iglesia santa, Dios viene por un pueblo que tiene vestiduras sin arruga y sin mancha. El problema es de que como nos avergonzamos del Señor, como le digo, en este caso, hermanos, nosotros nos damos cuenta de que Dios, en realidad, muchas veces nosotros creo que le damos vergüenza con nuestras actitudes, pero es tiempo de cambiar, hermanos. Aún estamos a tiempo, por eso el Señor nos habla. Yo le voy a demostrar en este momento a ver cuántos tienen vergüenza. ¿Cuántos saben de que David, su esposa, le habló y lo criticó porque él le daba la gloria a Dios sin pena y sin vergüenza, siendo rey? A David no le dio vergüenza, hermanos, pero le voy a decir algo. En sí, hermanos, no sé cuántos saben por qué a David no le dio vergüenza danzar para el Señor, pero por qué Mical lo criticó y le dijo: como uno del pueblo te has comportado, siendo el rey, que no te da vergüenza cómo te has comportado. Es capaz que le dijo: ¿sabes qué? Ni me hables ni digas que eres mi esposo. Pero David dijo: por amor a Jehová, más vil me haré. Pero ¿sabe por qué? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Si no lo sabía, yo le voy a explicar ahorita por qué. ¿Sabe por qué? ¿Quiénes fueron las primeras personas que danzaron cuando pasaron el mar y Faraón los venía persiguiendo? ¿Quiénes fueron las que danzaron cuando llegaron al otro lado? Las mujeres. María dice que agarró el pandero y comenzó a danzar, y todas las mujeres. Y es por eso que Mical criticó a David, porque en aquel tiempo los hombres no danzaban, solo las mujeres, porque cuando las mujeres danzaban lo hacían delante del rey como un regalo para agradar al rey. O sea que por eso Mical criticó a David, porque David se estaba comportando como una doncella, pero lo hacía para el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Como lo que usted hace aquí es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si hay Micales, pues que se conviertan y que dancen también para el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Porque por eso fue que David fue criticado, por danzar como una doncella. Pero Dios, que en su misericordia, hermanos, aleluya, nos revela estas cosas para que nosotros entendamos. Porque todos sabemos que Mical criticó a David, pero era por eso, porque solo las doncellas danzaban, no los varones. Pero mire, David rompió con los protocolos, David rompió con las costumbres, David rompió con las tradiciones, aleluya. Y en ese momento dijo: por causa de Jehová me haré más vil. Y empezó a danzar, a remolinear, a dar vueltas para Cristo, aleluya. Y ¿sabes qué, Mical? Por causa de mi Dios, más vil me haré. Sigamos danzando para el Señor, aleluya. Eso es lo que Dios quiere, que hayan cambios y que le demos la gloria y que no nos avergoncemos del Señor. Gloria sea al Señor. Por eso le titulamos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es palabra y poder de Dios. Yo le voy a pedir a hermano Noé y a hermana Esmeralda, por favor, que si pueden pasar y vamos a entonar un canto. Vamos a ver cuántos se avergüenzan del Señor. Aleluya, gloria a Dios. La gloria es para el Señor. Varones y doncellas, todos alabar al Señor, aleluya. Póngase sobre de sus pies.